Todo empezó con un puto ticket. Ni un mensaje escondido en el móvil, ni una conversación sospechosa, ni un vecino chismoso. No un recibo de café, de esos que se quedan en la guantera del coche porque nadie los tira nunca. Y fue eso, ese papel arrugado, lo que me hizo darme cuenta de que algo iba mal. Ese martes, yo salí antes del trabajo. Soy electricista y había terminado un montaje en un edificio nuevo en Fuenlabrada. Pensé en darme una vuelta por casa antes de ir a por unas piezas. Llamé a Marta, mi mujer, para ver si quería que llevase algo para comer. No contestó. Normal. Las reuniones en su instituto a veces se alargaban, o eso decía ella. Al llegar a casa, no había nadie. Pero el coche de Marta sí estaba en el garaje. Pensé que estaría durmiendo una siesta o duchándose. Pero al entrar, no había señal de ella. Ni llaves, ni bolso, ni móvil en la mesa. Nada. Solo la casa en silencio y la puerta del garaje recién cerrada. Pensando que quizá había ido a comprar algo andando, me subí a su coche. No sé por qué. Curiosidad, aburrimiento, o ese instinto raro que te da justo antes de que tu vida se desmonte. En la guantera, junto a unos chicles y una linterna vieja, encontré un recibo. 2 cafés, un croissant y una tostada. A las 11:26 de esa misma mañana. Hasta ahí, todo normal. Pero el sitio me hizo frenar. No era un bar cualquiera. Era un café boutique en el centro de Madrid, de esos modernos donde sirven el café en vasos de cristal y el azúcar viene en sobrecitos con frases inspiradoras. Uno de esos lugares donde ella y yo nunca íbamos. Donde yo no iría ni obligado. Pero Marta sí había estado allí. A las 11:26. Un martes. En mitad de su jornada laboral. Ese papelito no decía mucho. Pero en mi cabeza, lo decía todo. No dije nada ese día. No era una prueba de nada. Unticket no es una pistola humeante, pero ya no podía dejar de pensar en ello. Ese café boutique quedaba a 20 minutos de su trabajo, y a esa hora, supuestamente, ella tenía clase. Por la noche, cuando volvió a casa, le pregunté cómo le había ido el día. Me dijo que bien, que la reunión con la jefa de estudios había sido un coñazo y que se le había pasado el día volando. Luego se sentó en el sofá y se puso a mirar el móvil, riéndose sola con los vídeos de TikTok como si no pasara nada, como si todo estuviera perfectamente en su sitio, como si el recibo ese nunca hubiera existido. Yo la miraba desde la cocina, con el sonido del microondas de fondo, y pensaba en ese croissant que se había comido con alguien. Porque eso es lo que más me jodía, no el café, no el bar, sino saber que estaba compartiendo eso con alguien más, alguien con quien se sentía a gusto, lo suficiente como para saltarse una clase y reírse mientras leía el sobrecito de azúcar. Al día siguiente, hice algo que no suelo hacer, pasé por delante del instituto a eso de las 11. No me bajé del coche ni me acerqué, solo me quedé en una calle lateral desde donde podía ver la entrada. Estuve ahí casi una hora. Marta no salió, pero eso tampoco significaba nada. Quizá ese día sí estaba en clase. Volví al trabajo con el estómago revuelto y sin haber sacado nada en claro, pero con la sensación de que algo se me escapaba. Pasaron unos días y no encontré nada más raro, hasta el domingo. Marta dijo que iba a casa de su madre, que se sentía un poco rara y que prefería pasar la tarde allí porque su madre le había hecho lentejas. A mí me pareció raro que se fuera justo después de comer en casa, pero no dije nada. Me quedé viendo un partido y luego me fui a dar una vuelta con el coche. No tenía ningún plan, solo necesitaba salir. En un semáforo, se me cruzó la idea de pasar por casa de su madre, solo por curiosidad. Cuando llegué, me quedé en la esquina, dentro del coche, esperando ver si salía. Estuve ahí casi 40 minutos. Nadie entró ni salió.
No había ningún coche aparcado frente al portal que fuera suyo. Llamé al telefonillo desde el móvil. Su madre contestó, con voz tranquila, como siempre. Le pregunté por Marta, si seguía allí. ¿Marta? No, hijo, no ha venido hoy. ¿Por qué? Corté rápido. Me inventé que me había confundido, que ya hablábamos otro día. Luego me quedé ahí sentado, mirando al frente sin pensar en nada. Solo vacío. No me fui directo a casa. Di vueltas, muchas. Puse gasolina, compré un paquete de chicles, paré a fumar un cigarro aunque ya había dejado de fumar. A las 8, volví a casa. Marta llegó a las 8:30, como si nada. Dijo que su madre le había contado que iba a operarse de cataratas, que estaba preocupada, que no sabía si contármelo. Yo asentí, fingí que me importaba. Cenamos tortilla y una ensalada insípida. Luego se metió en la ducha y salió con esa camiseta vieja que siempre decía que le gustaba porque era cómoda. Se sentó al lado mío en el sofá y apoyó la cabeza en mi hombro. No dormí bien esa noche. Me desperté varias veces. En una de ellas, ella estaba despierta, mirando el techo. No hablamos. El lunes siguiente pedí un día libre en el trabajo. Dije que tenía que hacer trámites en el ayuntamiento. En realidad, me fui directo al café boutique. Me senté en una mesa cerca del ventanal y pedí lo mismo del ticket, 2 cafés, un croissant, una tostada. Me lo trajo una camarera joven, con cara de sueño. Comí despacio, mirando a todos los que entraban. Ninguna cara conocida. Pregunté si podía pagar con tarjeta y si me podían dar el ticket, que lo necesitaba para la empresa. Me lo dieron. Mismo formato, misma impresión. Guardé el papel en la cartera. Volví al coche y me quedé dentro. No sabía qué esperaba. Quizá verla entrar, quizá ver a ese otro con quien compartía los croissants. No apareció nadie. Pero yo ya tenía claro que tenía que hacer algo más. Algo que me diera una respuesta. Esa noche, mientras ella dormía, fui al garaje. Me metí en su coche, abrí la guantera y miré dentro. Encontré una bolsa de tela. Dentro había 2 tickets más, uno de una tienda de ropa, otro de una pastelería de barrio, ambos de días en los que supuestamente había estado trabajando. Me fui al despacho y abrí el portátil. Empecé a revisar los movimientos de nuestra cuenta conjunta. Ella no sabía que yo tenía acceso. La mayoría eran cosas normales, gasolina, supermercado, Amazon. Pero entre esas, había varios cargos de esa cafetería, de un restaurante italiano en Malasaña, y uno de una floristería. No había vuelta atrás. Dejé de buscar más. Cerré el portátil y me quedé ahí, solo, en silencio. No había un mensaje explícito, ni una foto incriminatoria. Pero era suficiente. Era más que suficiente. No lo planeé con detalle, no escribí nada en papel ni ensayé delante del espejo como en las películas, simplemente llegó el momento. Era miércoles por la noche, yo había vuelto temprano del trabajo y Marta aún no había llegado. Preparé 2 platos de pasta y los dejé en la mesa. Me senté a esperar, mirando la pantalla apagada del televisor, sin tocar el móvil, sin encender la radio. Cuando por fin entró por la puerta, se notaba de buen humor. Llevaba el pelo recogido como cuando salía con sus amigas y traía una bolsa pequeña de una tienda de cosmética. Me dio un beso en la mejilla y dijo que olía bien la cena. Le contesté que era lo mismo de siempre, que no esperara gran cosa. Se sentó frente a mí y empezó a hablar de su día, de una compañera que había perdido los nervios con los alumnos, de lo mal que estaban los adolescentes últimamente. Yo solo asentía, dejándola hablar. No quería interrumpir, quería que hablara sin saber lo que venía. Cuando terminó su historia y empezó a cortar la pasta, solté lo primero,
No fuiste a casa de tu madre el domingo. Levantó la vista con la boca llena, paró de masticar un segundo, y luego tragó rápido. ¿Cómo? Dijo. El domingo. Me dijiste que ibas con tu madre. No fuiste. Lo sé porque hablé con ella. Marta dejó el tenedor en el plato, cruzó los brazos y me miró con la ceja levantada. ¿Me estás espiando ahora o qué? Le contesté que no necesitaba espiarla para saber cuando me estaba mintiendo, que su madre me lo dijo tan tranquila, que no sabía que supuestamente había estado allí. Ella resopló y se levantó de la mesa. Se apoyó en la encimera con los brazos cruzados. Vale, no fui, ¿y qué? No me encontraba bien, necesitaba estar sola, pensé que si decía la verdad empezarías con preguntas. Le dije que no me molestaba que necesitara estar sola, lo que me molestaba era que mintiera como si nada, que usara a su madre como coartada, que se inventara historias con tanto descaro. Marta se giró hacia mí con la mirada seria, sin rastro de culpa, solo con fastidio. Es que estás todo el rato buscando algo, te has vuelto paranoico, cada cosa que digo la analizas como si fueras un detective. No le respondí a eso, simplemente me levanté, fui al mueble del salón, abrí el cajón y saqué los 3 tickets que había encontrado. Se los dejé sobre la mesa, junto al plato de pasta. Ella los miró sin tocarlos. ¿Esto qué es ahora?, preguntó. Le respondí que eran compras de sitios donde ella había estado en horario laboral, que no cuadraban con lo que me decía, que no tenían sentido con sus supuestas reuniones ni sus horas de clase. Ella siguió sin tocarlos. Tú no confías en mí. Eso es lo que pasa. ¿No te das cuenta de que lo que estás haciendo es grave, me estás acusando de cosas que no puedes probar? Le pregunté si quería que siguiera buscando pruebas, si eso era lo que necesitaba para decir la verdad. Ella se mantuvo en silencio. Entonces le pregunté algo más directo, ¿estás con alguien? Marta parpadeó rápido, como si no esperara esa pregunta, aunque era obvio que iba a llegar. No, dijo. No estoy con nadie. Le pregunté si había estado, aunque fuera una vez. Ella dudó. Se giró, volvió a la encimera, se sirvió un vaso de agua, dio un sorbo, y dijo, no quiero hablar de eso. Me reí sin ganas. Le dije que esa respuesta era peor que un sí. No quiero hablar de eso, repetí en voz baja, como si esto fuera algo menor, como si no me tuvieras aquí comiéndome la cabeza todos los días por tus mentiras. Ella dio un paso hacia mí. ¿Y tú qué quieres? ¿Quieres que te diga que sí, que me acosté con alguien, y ya está, que me perdones y volvamos a hacer como si nada? Le dije que no quería que me dijera nada que no fuera cierto, que lo que quería era que dejara de tratarme como un imbécil. Marta alzó la voz. No te estoy tratando como un imbécil, estoy intentando mantener esto en pie porque tú no lo haces, tú estás obsesionado con la idea de que te engaño, pero nunca te has preguntado por qué me alejé de ti. Le dije que si se había alejado era porque quiso, que yo siempre estuve ahí, que fui el mismo de siempre, pero que ella cambió, que ella fue quien empezó a tener secretos. Se quedó callada unos segundos. Luego murmuró, fue una vez. La miré sin decir nada. Ella bajó la vista. Fue una vez y no significó nada. No fue alguien importante. No estoy enamorada de nadie. Solo pasó. Le pregunté cuándo. Me dijo que en enero, cuando fue al centro con una compañera, pero que se quedó sola. Que conoció a un tipo, que hablaron, que fueron a su casa. Le pregunté si habían seguido hablando. Dijo que no. Que se sintió tan culpable que lo bloqueó al día siguiente. Que no quería repetirlo. Que no quería perderme. Le pregunté si me quería. Dijo que sí. Le pregunté si se había acostado con alguien más. Negó con la cabeza. Le dije que no le creía. Que algo en su forma de hablar, en cómo lo contaba todo, no cuadraba.
que parecía más molesta por haber sido descubierta que por haberme fallado. Ella no dijo nada. Se sentó de nuevo en la silla, recogió los tickets y los rompió en pedacitos. Los dejó sobre la mesa como si eso fuera suficiente. Esa noche no dormimos en la misma cama. Cerré la puerta de la habitación y dormí en el sofá, sin sábanas ni almohada, con la cabeza hirviendo y el cuerpo pesado. A las 4 de la mañana fui a la cocina a beber algo y la encontré sentada en la oscuridad, con la mirada perdida. No hablamos. No hacía falta. Esa mañana me levanté con la boca seca y el cuello destrozado del sofá. Marta no estaba en la cocina, ni en el baño, ni en el salón. Su coche seguía en el garaje, así que imaginé que estaría en la habitación encerrada. No quise verla. Fui directo a la ducha, desayuné de pie junto al fregadero y salí sin hacer ruido. No podía seguir así, no después de todo lo que había escuchado la noche anterior. Yo no era el tipo de persona que reaccionaba con gritos o empujones, nunca me gustó el drama, pero algo dentro de mí pedía moverse, hacer algo, no quedarme con los brazos cruzados mientras ella se limpiaba la boca diciendo que fue una vez y que no significó nada. Para ella había sido un accidente, un desliz sin importancia, pero para mí fue una puñalada lenta, un hueco en el estómago que no se iba ni aunque respirara hondo. Pasé todo el día en el trabajo como un zombi, pero por la tarde, de camino a casa, se me ocurrió algo. No fue una revelación, solo una idea práctica. Si ella no pensaba asumir consecuencias, si todo iba a quedar en una disculpa tibia y unos tickets rotos, entonces iba a hacer que al menos sintiera el peso real de lo que había hecho. En casa no dije nada, cenamos en silencio. Ella me preguntó si quería hablar. Le dije que no. Que necesitaba tiempo. Fue la primera vez en muchos días que no intentó explicarse. Creo que notó algo en mi tono. Algo diferente. El viernes me tomé el día libre. Fui al banco y abrí una cuenta nueva solo a mi nombre. Después llamé a mi abogado de toda la vida, no para pedirle el divorcio todavía, sino para hacerle unas preguntas sobre cómo proteger ciertos bienes en caso de separación. Luego pasé por la notaría y consulté cómo podía cambiar el testamento sin que Marta fuera notificada hasta que fuera legalmente necesario. Todo eso me llevó la mañana entera, pero salí de allí sintiéndome más dueño de mí. Por la tarde recogí una caja en la papelería. La llené con los papeles del coche, nuestras copias del contrato de la hipoteca, los últimos extractos bancarios y un pendrive donde había copiado las fotos del historial bancario, las capturas de los tickets y algunas grabaciones de nuestras conversaciones, esas que ella pensó que se habían quedado entre nosotros. No es que me guste grabar a la gente, pero cuando tienes la certeza de que estás siendo engañado, todo cambia. Esa caja la guardé en casa de mi hermano, que vive a 20 minutos. No le dije nada de lo que pasaba, solo le pedí que la guardara por si algún día la necesitaba. Me dijo que sí, sin hacer preguntas. El sábado por la mañana me levanté temprano. Marta dormía. Fui al trastero y saqué una maleta grande. Empecé a meter parte de mi ropa, mi portátil del trabajo, mis herramientas, 2 pares de zapatos, algo de ropa interior, el neceser. Cuando terminé, la metí en el coche. No pensaba irme todavía, pero quería tener todo listo. Ese mismo día, me senté frente a ella después del desayuno. Le dije que íbamos a hacer una cosa, a partir de ese momento, viviríamos como compañeros de piso. Nada más. Que no volvería a compartir cama con ella, que no íbamos a fingir una relación. Ella me miró como si no lo creyera. ¿Eso qué significa?, preguntó. Le expliqué que no había perdón, que no había reconciliación, que yo solo necesitaba tiempo para terminar de decidir cuándo y cómo me iba a ir, pero que en ese tiempo no iba a seguir siendo su marido, no en lo emocional ni en lo físico. Ella intentó decir que entendía mi dolor, que era lógico, que necesitaba que la escuchara.
Le dije que ya no me interesaba lo que tuviera que decir, que su versión de los hechos ya la había contado y que ahora me tocaba a mí decidir qué hacer con eso. Que la única diferencia entre yo y ella era que yo iba a tomar decisiones con cabeza. No iba a destruirlo todo de golpe. Ella preguntó si había alguien más. Me eché a reír. No tengo tiempo ni ganas para eso, le contesté. Además, no necesito a nadie más para darme cuenta de que no te quiero en mi vida. Durante los días siguientes me limité a convivir con ella de forma mecánica. Si cocinaba, hacía mi parte. Si limpiábamos, dividíamos tareas. No le hablaba más de lo necesario. Ella intentaba mantenerse ocupada, salía más de lo habitual, incluso volvió a ir a casa de su madre, esta vez de verdad. Yo no preguntaba nada. Me volví un fantasma en nuestra propia casa. Empecé a hacer espacio en el garaje, a quitar mis cosas poco a poco, a devolver a la empresa algunos equipos viejos que tenía en casa. Hacía todo con calma, sin levantar sospechas. Una noche me mandó un mensaje desde el salón, estando yo en la habitación. Me decía que lo sentía, que estaba dispuesta a hacer terapia, que quería que volviéramos a empezar. No le contesté. Apagué el móvil y seguí viendo la serie que había empezado solo para llenar el silencio. Mi venganza no iba a ser escandalosa. No iba a salir en vídeos de redes sociales ni en historias contadas por terceros. Mi venganza era simple, desaparecer de su vida sin que pudiera frenarlo, dejarle claro que yo sí podía vivir sin ella, que todo lo que habíamos construido podía desmontarse pieza por pieza sin necesidad de gritos ni insultos. Iba a dejarle solo el eco de sus decisiones, el vacío que ella misma acabó sin pensarlo. Y yo, por primera vez en meses, tenía el control. Habían pasado 10 días desde la última vez que le dirigí una frase completa. Todo lo que decía eran respuestas mecánicas, palabras sueltas, frases necesarias para no generar sospechas fuera de casa. Pero dentro, éramos dos desconocidos que compartían techo y horario de ducha. Aquella noche de jueves, mientras recogía los platos y guardaba los restos de la cena, Marta se quedó sentada en la mesa sin moverse, como si esperara algo. Me miró un par de veces, pero yo seguía sin prestarle atención. Cuando terminé, cerré el lavavajillas, me sequé las manos y me dispuse a salir de la cocina. Fue entonces cuando dijo mi nombre, no en voz alta, pero sí con un tono distinto, sin rastro de reproche ni defensa, como si realmente no esperara discutir. Me paré en seco y la miré. Necesito hablar contigo, dijo. Me apoyé en la pared y esperé. De verdad. No para convencerte de nada. Solo quiero cerrar esto de una vez. Le dije que tenía 10 minutos, no porque llevara prisa, sino porque no quería dejar que se extendiera como todas las veces anteriores. Ella respiró hondo, se frotó las manos y empezó a hablar. Me dijo que durante mucho tiempo pensó que nuestra rutina era lo mejor que teníamos, que nunca le faltó nada material, que siempre tuvo respeto por mí, pero que a veces sentía que el respeto no era suficiente. Me habló de las tardes en las que se quedaba sola en casa mientras yo trabajaba hasta tarde, de las noches en las que nos acostábamos sin decirnos una palabra, de cómo se acostumbró a no hablarme de ciertas cosas porque pensaba que no me importaban. Yo la escuchaba sin interrumpir, no porque me pareciera revelador, sino porque necesitaba confirmar que incluso ahora intentaba justificar lo injustificable. Luego dijo que no me culpaba, que todo lo que pasó había sido una decisión suya, un error que asumía como propio. Dijo que se sentía vacía, que cuando conoció a ese tipo lo vio como una vía de escape, como una forma de sentirse vista, aunque fuera por un desconocido. Pero que no fue feliz haciéndolo, que ni siquiera disfrutó de lo que pasó, que después solo sintió vergüenza. Me preguntó si había alguna posibilidad de que arregláramos las cosas. Le dije que no. Que no se trataba solo de lo que hizo, sino de lo que dejó de hacer después. Que durante semanas fingió, mintió,
Me trató como si yo fuera el problema por desconfiar, como si estuviera loco por sospechar lo obvio. El sexo es lo de menos, Marta, dije, lo que jode es la mentira y la manera en que te burlaste de mí en mi propia casa. Ella bajó la mirada. No sé cómo llegamos hasta aquí. Le respondí que eso era lo más honesto que había dicho en mucho tiempo, porque en realidad nunca supo lo que estaba haciendo, solo actuó como le venía bien en cada momento. Me preguntó si había otra persona. Le dije que no necesitaba otra persona para darme cuenta de que ya no la quería. Que no la odiaba, pero tampoco sentía lo que se supone que uno debe sentir para seguir compartiendo la vida con alguien. Me miró durante un rato largo, como si buscara algo en mi cara, algún gesto que desmintiera mis palabras. Pero no encontró nada. Después de ese silencio incómodo, dijo que no quería que esto terminara mal, que prefería que, si íbamos a separarnos, lo hiciéramos con respeto. Me reí sin querer. Ahora te importa el respeto, solté. Ella sintió con la cabeza, tragando saliva, como si supiera que cualquier cosa que dijera iba a sonar estúpida. Lo digo por nosotros. Por todo lo que compartimos, por los años que estuvimos bien. Le dije que no iba a hacer escándalos, que no iba a insultarla ni a hablar mal de ella con nadie. Pero también le dejé claro que no pensaba quedarme quieto esperando a que ella decidiera cómo cerrar la historia. Que ya había empezado a mover cosas, que ya estaba en contacto con un abogado, y que en cuestión de días le llegaría la documentación del proceso. Ella no respondió nada. Solo se levantó y salió de la cocina. Cerró la puerta del baño y no la volví a ver esa noche. Me quedé solo, sin rabia, sin tristeza, sin alivio. Solo. No sabía si lo que sentía era paz o simplemente agotamiento. Pero en el fondo, sabía que había dicho todo lo que tenía que decir. No había nada más que rascar, nada más que explicar. La decisión estaba tomada. Y aunque doliera, por lo menos ya no había más máscaras. El día que firmamos los papeles, Marta llegó puntual, sin maquillaje y con ropa sencilla, como si estuviera yendo a una cita médica. Nos saludamos con un gesto y apenas cruzamos palabras. El despacho del abogado estaba en un cuarto piso con vistas al centro de Alcalá, pero no presté atención a nada de lo que había afuera. Quería terminar rápido. El abogado explicó todo con calma, repasó cada documento, y nosotros firmamos donde correspondía. Marta pidió una copia para revisar más tarde. Yo no quise ninguna. No me interesaba tener nada de aquello en casa. Cuando salimos, caminamos juntos unos metros hasta la salida del edificio, y al llegar a la puerta, me preguntó si quería tomar un café. Le dije que no. Me ofreció la mano y la estreché sin mirar a sus ojos. Me fui sin mirar atrás. Esa noche volví a casa y abrí la botella de vino que llevaba meses guardada. No fue una celebración, tampoco un ritual triste, simplemente necesitaba cerrar el ciclo. Me senté en el salón, con una copa, y miré alrededor. La casa parecía la misma, pero ya no lo era. Había espacios vacíos, muebles corridos, cajones con menos cosas. Era evidente que algo se había ido, que alguien se había llevado una parte importante de lo que había allí. Pero yo no sentía nostalgia, sentía una especie de alivio que tardé semanas en reconocer. Dormí bien por primera vez en mucho tiempo. Las primeras semanas fueron raras. No porque extrañara a Marta, sino por lo extraño que es rehacer la rutina sin tener que compartirla. Comía solo, salía a correr sin avisar a nadie, llegaba del trabajo sin tener que fingir interés por conversaciones que ya no me decían nada. Hablé con mi hermano, le conté lo justo, y me devolvió la caja sin hacer preguntas. Me ofreció quedarme unos días en su casa si lo necesitaba, pero le dije que prefería seguir en la mía. Necesitaba enfrentar el día a día solo. No hubo drama con amigos ni familia. No hubo chismes ni preguntas incómodas.
Cada uno manejó la información a su manera. Algunos me llamaron para saber cómo estaba, otros solo enviaron mensajes que nunca respondí. Yo no quería opiniones, ni consejos, ni palabras vacías. Quería silencio. Quería espacio para entender en qué parte del camino me había desconectado de todo. Marta se fue a vivir con una amiga suya, o eso supe por un conocido. No me interesó saber más. Nunca me escribió después de la firma. Nunca intentó volver a hablar conmigo. Lo acepté como un acto de respeto o como una forma cobarde de terminarlo, pero en cualquier caso, lo agradecí. Un sábado, semanas después, ordenando unos papeles, encontré una lista vieja que habíamos hecho juntos de cosas que queríamos hacer antes de cumplir 40. Estaba escrita en un papel doblado, con tinta azul. Recorrí los puntos con los dedos. Algunos los habíamos cumplido, otros ni los recordaba. La doblé de nuevo y la guardé en el cajón. No porque quisiera conservarla, sino porque aún no había decidido qué hacer con todos esos recuerdos sin uso. Con el tiempo, empecé a recuperar cosas pequeñas. Dormir bien, comer sin ansiedad, reírme solo viendo una serie estúpida, mandar mensajes sin tener que justificar con quién hablaba. A veces me sentaba en una terraza a observar a la gente. Me gustaba ver parejas y pensar que muchas de ellas estaban igual que yo había estado. No por rencor, sino porque me hacía sentir menos solo, menos ingenuo. Aprendí que no hay garantías en ninguna relación, que uno puede hacerlo todo bien y aún así acabar en el suelo. Entendí que el amor no se sostiene con gestos automáticos ni con rutinas bien marcadas. No se trata de estar, sino de querer seguir estando. Y eso fue lo que faltó. Yo seguí estando, ella dejó de querer. No tengo un final espectacular para contar. No hice un viaje para encontrarme a mí mismo, no conocí a otra persona que me devolviera la fe en el amor, no publiqué ningún mensaje profundo en redes sociales. Solo seguí con mi vida, como lo hace todo el mundo después de una ruptura. Con tiempo, con dudas, con días buenos y otros de mierda. Pero seguí. Hoy, meses después, puedo decir que estoy en paz. No feliz, no completamente curado, pero en paz. Tengo mi trabajo, mi rutina, mis fines de semana tranquilos. A veces salgo con gente del curro, otras me quedo en casa leyendo o cocinando. No tengo prisa por empezar algo nuevo, no tengo miedo de estar solo. Me basta con saber que no me quedé donde no me querían. Eso es todo. No hay moraleja, no hay consejo. Solo una historia que empezó con un ticket de café y terminó con una firma en un papel. Todo lo que pasó en medio fue dolor, dudas y decisiones. Nada más. Pero suficiente para cambiarlo todo.